Dios les bendiga a todos, reciba un caluroso saludo en la hermosa tarde de hoy, sábado 11 de octubre del 2025, donde el Señor nos permite una vez más poder compartir el programa Ven Señor Jesús, un programa que lo auspicia la iglesia que pastoreamos en la ciudad de Caguas, allí en la calle Muñoz Rivera 104 del pueblo de Caguas, así que estamos allí en el mismo pueblo. Celebramos culto allí los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana estamos celebrando culto al Señor. Así que reciban ustedes esta invitación. Quiero recordarles que este próximo viernes, este viernes 17 de octubre, en nuestra iglesia vamos a estar compartiendo una media vigilia. Y vamos a estar también compartiendo una conferencia bajo el tema El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Así que esto es este próximo viernes 17 de octubre. Desde las 7 de la noche vamos a estar en esta conferencia también en medio de la media vigilia compartiendo estos temas que me parece que son tan necesarios en un momento como el que estamos viviendo en esta hora, ¿verdad? Un momento donde estamos viendo el cumplimiento profético de todos estos eventos que preparan el panorama para lo que va a ser la semana 70. Así que compartiendo esa información con ustedes, me parece extraordinario que hoy podamos compartir una vez más este programa desde este púlpito radial y televisivo a los hermanos que nos ven allá a través del canal 60.1 de Lighthouse Radio. Recibo un caluroso saludo. Hemos recibido este feedback de personas que nos escuchan allá en el área oeste a través del canal 60.1. A los que nos escuchan a través de toda el área metropolitana o la costa, hasta donde llega la señal de Faro de Santidad, reciban ustedes en la hermosa tarde de hoy este saludo de parte de su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera. Quiero orar y de esa manera vamos a comenzar en lo que hemos preparado para la tarde de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme una vez más poder compartir este programa, el programa Ven Señor Jesús, que a ti te plació poner, Señor, como parte de nuestro ministerio para llevar a cabo los propósitos gloriosos que usted cumple con cada uno de sus hijos. Y pedimos en esta hora que hoy sea un día donde podamos, Señor, compartir una palabra poderosa suya, que sea de bendición y edificación a todo el que esté en sintonía en esta hora, a los que escuchen posteriormente este programa de forma grabada, pero pedimos en el nombre de Jesús que, oh Dios, sea su nombre glorificado y que se cumpla su propósito para gloria de su nombre. Lo pedimos y le damos a usted toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero hoy comenzar a hablar de los eventos que están ocurriendo en el mundo, pero he tomado Lucas capítulo 21, verso 28 como el pasaje con el cual nos vamos a introducir en la hermosa tarde de hoy, porque es un pasaje que ciertamente es como una sirena, como una alarma para la iglesia. Repito, es como una alarma para la iglesia, donde se le dice a la iglesia ciertamente que hay unos eventos que son preparativos para lo que va a ser esta semana 70. Voy a ir directamente a Lucas capítulo 21, verso 28. Leo ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra así, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que, dando lectura a este verso de Lucas capítulo 21, verso 28, parece sumamente importante que la iglesia pueda entender que estas palabras en el contexto que están siendo dadas por el Señor
para muchos de los estudiosos del pasaje bíblico van directamente al pueblo judío como parte de eventos que ellos iban a estar presenciando previo a la venida gloriosa, la venida del Señor, que está ahí en Apocalipsis 19:11. Esto significa que hay unas señales particulares, específicas, que serán inconfundibles, que serán en gran manera impactantes, que no va a ser posible que sean pasadas por alto. Esa es la mejor manera de expresarlo. No van a ser posible que sean pasadas por alto estas señales. Están ahí en Mateo 24, ¿verdad? Inmediatamente de la tribulación, verso 29, debe estar por ahí. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos serán conmovidas. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos estos eventos cósmicos que estarán aconteciendo previo a la venida gloriosa, majestuosa de Rey de Reyes y Señor de Señores. No obstante, aunque este verso en particular está suscrito por los estudiosos bíblicos y hace una inferencia, la mayoría de ellos así lo han adjudicado, a ese momento en particular no deja de tener, escúchelo, no deja de tener un mensaje para la iglesia de Cristo, que sabe que va a salir antes de que comience la semana 70. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos nosotros también, desde la perspectiva de los acontecimientos escatológicos, que hay un orden establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios, desde el cual cada uno de estos eventos tendrá cumplimiento. Cuando vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde el apóstol Pablo está está disertando en relación al arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo y los que estén vivos en ese momento, de los cuales él en el pasaje bíblico se incluye, porque vivía con la esperanza de que el momento de la venida del Señor pudiera ocurrir también en su tiempo. Y usted lo lee ahí textualmente, que dice, y nosotros, los que estemos vivos, nosotros, se incluye el apóstol Pablo entre los que pudieran estar vivos. Así no se le concedió porque no era el plan de Dios. No obstante, hay una generación que estará viva en el momento en que el arrebatamiento ocurra. Y esto es importante decirlo porque el día del arrebatamiento, hemos sido claros, ¿verdad? No se sabe el día ni la hora, el momento específico, pero sí podemos discernir la temporada. ¿Cómo podemos nosotros, el pueblo cristiano, discernir la temporada? La podemos discernir por cada uno de los eventos que están acomodándose en el escenario profético, en el escenario de lo que va a ser, de lo que es los preparativos para lo que va a ser la semana 70, y que la iglesia en este mismo momento está pudiendo presenciar cómo se prepara el escenario para lo que ha de acontecer en la tierra. Entonces, el que está con el espíritu, en sintonía con el espíritu sería la expresión, ciertamente va a poder discernir todos estos eventos que están ocurriendo. Y toda persona que ha echado mano de la esperanza bienaventurada, de lo que Pablo anuncia del arrebatamiento, que es un evento que está separado de la venida gloriosa, que la venida gloriosa, hemos explicado aquí, debe catalogarse como la segunda venida, porque es la venida donde el Señor viene a la tierra y pone sus pies en el monte allí de los olivos, según el libro de Zacarías, el profeta Zacarías. Así que miren ustedes que el arrebatamiento no será así. El arrebatamiento, Pablo lo describe como un evento donde el Señor desciende a los aires. No viene a la tierra, viene a los aires para recoger la iglesia y llevársela con él a la casa del Padre, como lo adjudica Juan capítulo 14. Entonces miremos nosotros que este pasaje o este verso en particular, aunque sea por muchos estudiosos de la Biblia adjudicado al pueblo de Israel, a los creyentes del pueblo de Israel, ciertamente que deben estar esperando su liberación cuando se manifieste el Señor desde el cielo en esta venida gloriosa donde todo ojo le verá.
no deja de tener un mensaje. Lo que pudiéramos decir es que puede mantener una doble referencia. Es decir, que estas palabras pueden ser adjudicadas a ese momento escatológico en particular, pero también tienen una enseñanza y tienen un mensaje para el pueblo cristiano que sabe que va a salir antes, que cuando comienza a ver todos estos eventos que están ahí descritos en el capítulo 21, también en Mateo 24, y otros pasajes bíblicos, ciertamente son indicativos, déjeme volverlo a decir, son indicativos, son advertencias de que la liberación nuestra está cerca, porque recuerde que hay una liberación para la iglesia y hay una liberación para los que se van a convertir en el periodo de la semana 70, que van a tener que atravesar el peor periodo de la historia de la humanidad, hasta que el Señor aparezca de forma gloriosa para libertarlo. Y hay una expresión en Romanos 11, versículo 26, si mi memoria no falla, donde dice: entonces vendrá desde Sión el libertador. Y mire qué expresión extraordinaria. Vendrá desde Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que ciertamente tiene y se adjudica estas palabras al momento glorioso cuando el Señor se manifiesta ya al final de la gran tribulación, porque viene a liberar, a libertar a su pueblo de esta opresión diabólica del anticristo, de Satanás a través del anticristo. Entonces miremos nosotros que de la misma manera esto tiene un cumplimiento para la iglesia, porque la iglesia también será liberada del periodo de la ira, de ese periodo de la ira que viene para el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, verso 10. Ese periodo de la prueba, dice ahí, el periodo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que miren ustedes, querido hermano, que sí podemos tomar este verso como iglesia y adjudicarlo también a los eventos que estamos contemplando en el panorama profético y darnos cuenta que se está haciendo un llamado, y esto es lo que dice el verso, es un llamado de urgencia. Es un llamado de urgencia. Cuando ustedes vean estos eventos, estas cosas, una expresión para denotar eventos específicos, eventos, como dije, que no pueden pasar por alto, eventos que son categóricamente alarmantes, que son sonidos de alarma, que son advertencias de que el mundo está a punto de entrar en un cambio. Y esto va a ocurrir tanto en el periodo nuestro, donde el mundo va a entrar en una fase donde viene un gobierno mundial bajo el liderato del anticristo. Es un cambio radical, es un cambio de era, y ciertamente al final de la gran tribulación vuelve a ocurrir lo mismo. El mundo entra en un cambio drástico donde termina la era de los gentiles y entra lo que se conoce como la era mesiánica. Cristo viene a tomar dominio y establecer su reino milenial sobre la faz de la tierra. Así que miren ustedes, estas cosas específicas, dice el verso, cuando estas cosas específicas comiencen a suceder, cuando ustedes vean estos eventos que no pueden ser pasados por alto, son mensajes, advertencias o mensajes del cielo para los que están en la tierra, definitivamente, para que entiendan que la redención, el momento de la liberación está cerca, el momento de surgir un cambio. El momento de surgir un cambio está cerca. Por eso es importante las palabras que podemos adjudicarle al apóstol Pablo cuando dice que tenemos que nosotros discernir los tiempos y las sazones de los tiempos. Es decir, hay unos eventos particulares que están hablando, el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón a través de todos estos eventos. Por ejemplo, en el contexto de la semana 70, el Señor da una señal a los que han entrado en ese periodo. Esa señal es la abominación desoladora. Cuando el Señor cita en Mateo 24 las palabras del profeta Daniel, que en alguna manera para muchos estudiosos del pasado lo que está haciendo es confirmando lo dicho por el profeta Daniel, para que podamos entender que esas palabras son ciertas y verdaderas, va a tener un fiel cumplimiento.
este evento en particular marca una señal para los moradores de la tierra que han entrado al periodo de la semana 70 o la gran tribulación, porque este evento en particular, me refiero a la abominación desoladora, marca el punto intermedio de estos 7 años, es decir, este evento marca cuando hayan transcurrido los primeros 3 años y medio, la primera parte de la semana. Este evento es el que marca o denota que ha llegado el momento donde ya, lo voy a decir de esta manera, entra la humanidad en un momento, los números rojos regresivos a lo que va a ser la venida gloriosa. Lo que la Biblia denomina en Mateo 24 como el fin. El fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin de esta era? ¿Cuándo es el fin? El fin, esta señal en particular, la abominación desoladora, es una señal inconfundible. Es una señal que va a ser notoria a todos los moradores de la tierra que entren en ese periodo, y que les pondrá en aviso que el mundo ha entrado en los últimos 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, o tiempos y medio tiempo. Todo eso que dije significa 3 años y medio. En los últimos 3 años y medio, para que llegue el fin. Entonces, miren ustedes qué extraordinario, porque hay una señal específica dada por el Señor para los que van a estar en ese periodo. Ahora regreso a los que estamos acá, porque nuestra esperanza es que no vamos a entrar ni tan siquiera a la semana, al principio de lo que es la tribulación que he explicado aquí, que comienza o está en Apocalipsis, en el capítulo 6, donde nos muestra el principio de los eventos, lo que Jesús llamó en Mateo 24, principio de dolores. Quiero que usted sepa que todo lo que el propio Señor menciona en Mateo 24, en el orden cronológico que lo va manifestando, es exactamente el orden cronológico de Apocalipsis capítulo 6. Es el orden cronológico de Apocalipsis capítulo 6. Los eventos que están ahí en Mateo 24 están específicamente en Apocalipsis 6, por lo cual hemos explicado aquí que Apocalipsis 6 lo que está revelando es cómo será el comienzo de la semana 70 con la salida del anticristo, ilustrado en el primer jinete del caballo blanco, que viene a conquistar el mundo con una falsa paz, que viene a engañar al mundo entero. Y hoy vamos a hablar de eso, de la paz que el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner han estado introduciendo para dar una explicación en relación a esto. Entonces, miren ustedes que hago énfasis en esto porque, uno, es importante que el pueblo que nos está escuchando entienda que no estamos en la gran tribulación, ni estamos en el periodo tan siquiera de principio de dolores, porque los principios de dolores descritos por el Señor en Mateo 24 están en Apocalipsis capítulo 6, y para que pudiera estar o nosotros ubicarnos en que estuviéramos en principio de dolores, entonces el anticristo tiene que haberse manifestado, tiene que haber conquistado el mundo con una paz, una falsa paz que va a ser temporera. Y eso lo hallamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Pablo dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces miren ustedes que no es posible que estemos ahí, porque el anticristo no ha salido a la luz pública. He dicho aquí claramente, para que usted me entienda, que para que el anticristo pueda surgir al mundo como un personaje público que llegue al cenit, la profecía bíblica, es decir, que llegue al punto donde se concreta lo que es el cumplimiento profético en relación al hombre de pecado, al hijo de perdición, al anticristo. Para que eso ocurra, Apocalipsis 17, versos 12 y 13, Daniel capítulo 7 también nos arroja luz y nos dicen que primero salen 10 cuernos en la cuarta bestia, que está ahí en Daniel capítulo 7, la espantosa, terrible, que Daniel no pudo ni tan siquiera describir de una forma racional. Tuvo que utilizar estos adjetivos para poder
ciertamente hacer alusión a esta cuarta bestia. No obstante, observen ustedes, queridos hermanos, que esta cuarta bestia posee 10 cuernos. Esos 10 cuernos les son mostrados a Daniel previo a que salga el cuerno pequeño. He explicado aquí que el cuerno pequeño es el cuerno número 11 y el 11 está asociado a la persona del anticristo. Algo que ustedes deben observar y evaluar lo que estamos diciendo aquí, porque va a ver que muchos eventos de estos que están programados por la élite globalista, muchos de ellos caen usualmente los días 11, como el 11 de septiembre del 2001 y etcétera, etcétera. Así que miren ustedes que ciertamente es uno de los números que está asociado al anticristo, a la persona del anticristo. Y que miremos nosotros que esos 10 cuernos les son mostrados a Daniel primero, antes de que el cuerno pequeño salga, se manifieste, surja, porque surge ya cuando esos 10 están de pie. Y eso usted lo confirma allá en Apocalipsis 17, versos 12 y 13, donde le dice que ¿quiénes son esos 10 cuernos? ¿Verdad? Que son 10 reyes que no han recibido autoridad, pero que por una hora la van a recibir, van a surgir. No han surgido, no están en este momento. Por lo tanto, si esos 10 reyes no han surgido, no han subido una posición de autoridad, entonces el cuerno pequeño no puede salir todavía, porque el verso 13 de Apocalipsis 17 dice específicamente que ellos le van a dar el poder a la bestia para que éste se pueda convertir en un gobernante mundial. Entonces no ha surgido nada de esto. Lo que estamos viendo son los preparativos para lo que va a ser el comienzo de la semana 70. Y en ese contexto es importante aclararles a ustedes que nosotros sí estamos viendo unos eventos que son importantísimos porque preparan el escenario profético para lo que va a ser el gobierno del anticristo. Y esto sí sirve para nosotros como unos eventos que nos dan unas advertencias de cuán cerca puede estar el momento del arrebatamiento para que podamos discernir nosotros la temporada, el periodo propicio para que pueda ocurrir este cambio de era, este cambio de tiempo, donde termina la era de la iglesia y entra la era de lo que va a ser la semana 70, la gran tribulación. Muchos estudiosos de la Biblia, y hago este paréntesis y le digo, ¿verdad? Que cuando digo gran tribulación, yo en lo particular me refiero a los 7 años completos, pero muchos estudiosos de la escatología lo dividen en dos, el principio, los primeros 3 años y medio como tribulación y los últimos 3 años y medio como gran tribulación. ¿Tiene eso peso? Sí, tiene peso. Porque los primeros 3 años y medio son menos intensos en juicio que los últimos 3 años y medio. Así que sí tiene peso, pero para no estar en esta dinámica de tribulación o gran tribulación, pues aclaro que cuando hago la expresión gran tribulación, estoy haciendo una aplicación a los 7 años completos en ese contexto. Así que miren ustedes, queridos hermanos, que es importante que este verso 28 del Lucas 21, cuando estas cosas comiencen a suceder, a mí me gusta una forma en que Berkeley lo traduce. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Berkeley, miren hacia arriba y levanten sus corazones porque su liberación está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus corazones, miren hacia arriba. Y quiero decir varias cosas en relación a esto antes de entrar al segundo segmento de este programa para traerle lo de las noticias, pero miren lo que voy a decir. Mirar hacia arriba, yo lo puedo interpretar como una invitación a echar mano de la fe, de la esperanza, de lo que es esta grandiosa redención que va a ser efectuada en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia entra primero a la presencia de Dios a través del arrebatamiento y luego van a ser añadidos otros que van a ser salvos del periodo de la gran tribulación. No obstante, observen ustedes claramente aquí que es importante de notar que esto es una invitación a que echemos mano de la fe. Miren ¿por qué tengo que mirar hacia arriba? ¿Por qué voy a mirar hacia arriba? Bueno, porque yo no estoy esperando algo
Ciertamente mis ojos no están puestos en las cosas terrenales, sino estoy esperando a quien viene a liberarme del peor periodo que va a acontecer en la historia humana. Está en Lucas 24, verso 21. Es un tiempo cual no lo ha habido desde el principio y nunca más lo habrá. Palabras textuales del Señor Jesucristo. Así que estos eventos ciertamente nos advierten que debemos estar mirando hacia arriba, agarrarnos de la fe, mantener la esperanza, mantenernos firmes. Escuche, mantenernos firmes. Todo se va a tambalear, todo se va a estremecer. El mundo se va a estremecer. Tiene que entrar en una crisis, tiene que entrar en unas convulsiones sociales precisamente porque este escenario prepara para que el mundo anhele y desee un gobernante que traiga paz y seguridad y traiga también soluciones a la crisis. Así que entiendan ustedes que el mundo, por lo menos yo el panorama que explico desde nuestra posición es que vamos a ver días difíciles, días difíciles. Así que estamos viendo lo que van a hacer, o lo que está haciendo, mejor dicho, los preparativos para el principio de dolores. Vuelvo y recalco, principio de dolores debe verse allí en el contexto de Mateo 24 y Mateo 24 en el contexto de Apocalipsis 6, donde majestuosamente la Biblia armoniza en mostrarnos a nosotros que todos los eventos descritos allí en Mateo 24 por el propio Señor están en orden cronológico, en el mismo orden cronológico que aparece en Apocalipsis capítulo 6. Así que miren ustedes que la otra invitación, además de mirar hacia arriba como una expresión de fe, de esperanza, porque vamos a ser liberados de la ira que viene para los moradores de la tierra, también se nos invita a estar erguidos, erguirse. Algunos otras traducciones lo interpretan como enderezarse. Enderezarse, aquí es donde viene el sentido de urgencia. La palabra tiene un sentido de urgencia. No hay tiempo para demorarse. Prácticamente ese es el sentido de la palabra. No hay tiempo para demorarte en arreglar tu vida, en hacer los preparativos, porque el momento está sumamente cercano. Así que esto parte de la premisa de alguien que está encorvado y que es llamado a ponerse de pie, a enderezarse, a mirar hacia arriba. Ciertamente esto lo podemos utilizar nosotros, la Iglesia de Cristo, porque estamos viendo el escenario profético ante nuestros ojos. Siempre digo que lo estamos viendo en vivo y a todo color. Todos estos eventos que ciertamente no debemos estar ya agachados espiritualmente hablando, sino es hora de que nos vamos a aplicarlo de una forma figurativa. No debemos estar agachados espiritualmente, no debemos estar agachados en términos de estar viviendo de una forma que no esté alineada con la palabra de Dios. Es hora de enderezarse, es hora de ponerse de pies, hora de alinear la vida con lo que Dios espera de nosotros y estar ciertamente en armonía con la palabra de Dios. Recuerde que la iglesia, que hemos explicado también en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, la iglesia de Filadelfia, representa a la iglesia que va a ser librada de la hora de la prueba. Es una iglesia que representa la iglesia universal de Cristo, aunque esto tiene un contexto de un mensaje literalmente para la iglesia de Filadelfia, también tiene un sentido para nosotros los que estamos esperando a Cristo. Y si nos toca a nosotros este privilegio de escapar aún de la muerte misma, mire lo que dije, escapar de la muerte misma, porque Dios va a ser una excepción. La Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá, y hay una excepción para la iglesia que va a estar viva, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52, que nosotros seremos nosotros, y habla de un misterio y dice, no todos moriremos. Entonces hay una excepción ahí
a la regla que quien único la puede hacer es Dios mismo, que es la autoridad máxima. Pero siempre explico, y yo a veces he usado este término que algunos quizá no me han podido comprender, cuando Dios viene en contra del tránsito. Digo, cuando Dios viene en contra del tránsito, cuando Dios, quien único es la autoridad máxima y puede establecer las leyes o la ley es Dios. No obstante, Dios puede hacer como Él quiera. Dios no está sujeto a nada. Dios hace como Él quiere. Y en este contexto, aunque Dios ha determinado que toda alma que pecare, esa morirá, también ha hecho una excepción, como la hizo en el tiempo de Elías, que se lo llevó vivito al cielo, como la hizo con Enoc, que se lo llevó vivito al cielo, y que no hay registro bíblico de que estos dos personajes bíblicos hayan muerto. Así que a base de los estudios que hemos podido nosotros constatar bíblicamente, estos dos personajes, para algunos estudiosos de la Escritura, ya recibieron su cuerpo glorificado previamente, porque no hay forma de que un hombre, un cuerpo pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, pueda entrar en la presencia de Dios. Así que eso es un dato muy importante. Entonces miren ustedes que para traspasar los cielos tampoco puede ir en un cuerpo terrenal, tiene que ser transformado. Así que para muchos estudiosos de estos pasajes, estos dos seres humanos que son mencionados en las Escrituras, tanto Enoc como Elías, han vivido por adelantado de recibir un cuerpo. Hay unas excepciones de Dios. Vemos esas excepciones también en el monte de la transfiguración, donde Moisés, que Judas, el libro que está previo a Apocalipsis, menciona que hubo una pelea por el cuerpo de Moisés. Ciertamente Moisés aparece ahí en el monte de la transfiguración. No hay, escuche bien, ningún muerto puede venir hacia acá, al mundo de los vivos. Está establecido así por el Señor, pero hay una excepción ahí también. Moisés y Elías aparecen allí, no es una conclusión nuestra, está así literalmente explícito en la palabra de Dios. Por lo tanto, miren ustedes que Dios es el Dios que puede hacer, hace excepciones, mejor dicho, y los que estemos vivos en ese momento específicamente, si se nos da ese privilegio a nosotros, pues no veremos muerte, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo dice, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces, para ir concluyendo, debemos estar mirando hacia arriba. Nuestra esperanza viene y está puesta en el Señor, que viene de los cielos. Y Pablo lo dice así también a los tesalonicenses, esperando de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Y deberíamos estar anhelando ya y diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Poner la mirada arriba, escuche esto, poner la mirada arriba también implica, queridos hermanos, que nuestro rostro está siendo alineado en dirección. Está siendo alineado en dirección hacia donde viene nuestra salvación. Nuestro rostro debe ser alineado, como nuestra A es una forma figurativa, ¿no?, de alinear la vida nuestra con los mandatos de Dios, con la palabra de Dios, porque sabemos que nuestra salvación viene del Señor. Así que no solo estamos buscando, o sea, los cristianos no estamos buscando, voy a decirlo de esta manera, no estamos buscando que algo suceda, las cosas están sucediendo porque así Dios lo ha determinado en su soberana potestad, y estamos viendo el cumplimiento de muchos eventos que nos muestran los preparativos para la semana 70, pero sí estamos buscando, cuando miramos hacia arriba, estamos buscando a alguien. Cuando miramos hacia arriba y nos enderezamos es porque estamos esperando a alguien y estamos buscando a alguien. ¿Quién es ese alguien? El hermosísimo, maravilloso, extraordinario, galanazo, el novio de la iglesia, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha de descender a los aires para encontrarse con nosotros allí y trasladarnos a la casa del Padre. Así que esto va a ser algo espectacular. Debemos estar viviendo, esperando ese momento. Quiero ahora pasar y mostrarles y hablarles un poquito de esto que está ocurriendo
en Estados Unidos bajo la dirección del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, a través de su yerno Jared Kushner, que ya ustedes deben estar muy enterados a través de las redes sociales qué personaje es este, algunos le adjudican ser el anticristo, algo que me parece muy prematuro y erróneo ir en esa dirección. No obstante, Jared Kushner tiene unas características que ciertamente pueden ser muy similares o vamos a decir que se alinean con la personalidad del anticristo. Pero eso no quiere decir que lo sea. Así que le pido al pueblo cristiano que sea muy cuidadoso con darle este tipo de adjudicación, porque me parece que todavía el escenario no está cuadrado, como Dios dijo, en términos de los 10 reyes que tienen que surgir previos para poder el anticristo ascender al poder mundial. No obstante, no quita que tenga peso, sí que podamos estar atentos y viendo cómo este caballero llamado Jared Kushner se desenvuelve en el escenario internacional y qué tipo de capacidad tendrá este joven hombre que tiene la influencia que lleva a las naciones a alinearse con un plan de paz, porque es algo sumamente impresionante. Y compartiendo eso y compartiendo que se ha firmado este tratado y que se ha dado la noticia a Israel de que sus rehenes serán liberados este próximo lunes probablemente, me parece importantísimo, sí, y he empezado a pedir en oración que Dios conceda, si es su voluntad, que estos rehenes retornen a su familia. Sería algo sumamente extraordinario. No debemos quitar nosotros nuestra mirada y la sensibilidad de que estas familias tienen que estar bien perturbadas, acongojadas, lastimadas por la retención de uno de sus familiares. Nos tenemos que poner los zapatos de ellos y orar para que estos rehenes sean liberados. Si así el Señor lo concede, sería un gran regocijo para estas familias del pueblo judío, que ciertamente vuelvan a recibir a aquellos que tienen vivos sus familiares, y los que no reciban los restos para darle una sepultura como ¿verdad? Se espera, de una forma honrosa. No obstante, ciertamente vamos a echarle un vistazo al supuesto pacto, algunos le llaman pacto o acuerdo, con la organización terrorista Hamas. A mí me parece que negociar con terroristas nunca, nunca, escúchalo, para mí, esta es mi posición personal, nunca puede tomarse en serio cualquier posición que adopte una organización como esta. Yo partiría de la premisa que la mentalidad de estas personas que forman parte de esta organización terrorista y la condición espiritual, lo que implican ellos como una herramienta del enemigo, en las manos del enemigo para intentar destruir Israel, eso no va a cambiar. En mi opinión, no va a cambiar. Ese sentimiento de querer destruir a Israel no va a cambiar. Y nosotros lo podemos afirmar basado en la profecía de Ezequiel 38, 39, donde vemos que naciones que rodean a Israel se van a aliar a Rusia para venir contra Israel. Así que nosotros pudiéramos hablar de eso muchísimo rato. No obstante, observen ustedes que el hecho de que se haya proclamado una paz, debemos entonces analizar qué tipo de paz es esta, qué implica esto en el panorama profético, porque quien va a presidir ahora esta transición es Donald Trump, no es el anticristo, es Donald Trump. Se ha manifestado que se va a establecer una junta de paz. Escúchelo, una junta de paz. Esta junta será presidida por Donald Trump y va a tener también como un aliado a Tony Blair. Entonces, esto es interesantísimo.
Donald Trump ha hecho como acostumbra, ¿verdad? Ha tomado el crédito para elevarse como una figura en el mundo admirable, buscando, me parece, un sentido de admiración del mundo entero. Y me parece que ciertamente esto, pues en alguna forma, el presidente lo va a utilizar también, lo está usando en esa dirección. Y estas palabras de triunfalismo, palabras donde en un momento específico el presidente de la nación americana habla de una paz eterna, hace esta expresión de paz eterna. Me parece que son palabras muy grandes, una aspiración irrealista del presidente de los Estados Unidos. No obstante, puede ser Donald Trump un precursor como Jared Kushner, un precursor como gente que están preparando el escenario para la salida del anticristo. Me parece, por lo menos en el análisis que vamos a hacer hoy aquí en el programa Ven Señor Jesús, esa es nuestra posición personal. Lo digo así, ¿verdad? Hay gente que difiera de esto, pero esa es nuestra posición personal. Entendemos que lo que está ocurriendo en este momento es que estamos viendo unos precursores y lo voy a explicar así para que ustedes me puedan entender. Cuando vamos a la profecía de Daniel capítulo 9, allá en Daniel 9, verso 27, habla de el momento donde el anticristo hace un pacto. Él hace un pacto, pero la palabra dice, él confirmará un pacto. Por otra semana, él confirmará un pacto. Y habla también de muchos, una expresión que denota que no es solamente con con una organización particular y con Israel. La expresión muchos implica que aquí va a haber un conglomerado de naciones que van a estar aliadas a este pacto que va a confirmar el anticristo. Y esta palabra es importante porque me parece, y he estudiado esto para poderlo compartir con ustedes, la palabra confirmar en el hebreo no sugiere un nuevo tratado. Explico, no sugiere un nuevo tratado. Mire qué interesante. La palabra confirmar en el contexto, en el idioma hebreo, lo que sugiere es que ya hay un tratado encaminado y lo que el anticristo va a llevar a cabo cuando aparezca en el escenario mundial es confirmar lo que ya se había encaminado. Déjeme volverlo a repetir por si no lo pudo digerir o no lo pudo retener, lo pueda volver a escuchar. Estoy diciendo que la palabra que se utiliza ahí en Daniel 9:27 es confirmar, y la expresión en hebreo lleva la connotación de que o sugiere que ya el trato de paz o el tratado de paz o el pacto de paz ya ha sido encaminado, y él, cuando aparece en el escenario públicamente, lo que va a hacer es confirmar algo que ya se comenzó a gestar. Es decir, que ya está encaminado. Y es importante que nosotros ahora miremos esto en el contexto de lo que está ocurriendo con esta paz que está anunciando el presidente de la nación americana, Israel, y la organización terrorista Hamas. Pudiera ser esto, ahora hago yo o digo esto en forma de pregunta, pudiera ser esto la primera fase de lo que va a ser este pacto anunciado en Daniel 9:27. Sí. Recuerde que el anticristo lo va a confirmar. Él lo va a confirmar, pero esto pudiera ser la primera fase. Es decir, este es el momento donde está siendo encarrilado este plan de paz para el Medio Oriente, y que ciertamente en ese contexto, al estar siendo encarrilado por el presidente Donald Trump, no quiere decir que sea el presidente Donald Trump quien vaya a llevar esto hasta su cenit, que vaya a llevar esto hasta el punto culminante donde se
concreta esa paz y donde Israel entra en un periodo donde el mismo anticristo va a abrir la posibilidad de que se construya el tercer templo. Así que miren ustedes que ciertamente me parece importantísimo que nosotros podamos dejarle claro hoy que lo que está ocurriendo a través del presidente de la Nación Americana y su yerno Jared Kushner ciertamente puede ir en dirección de un comienzo, una primera fase de lo que va a ser este pacto o este acuerdo del anticristo. Y me parece muy interesante poderlo explicar desde este contexto porque estamos viendo cómo todas las naciones del mundo se han unido, y yo lo voy a poner en breve para que usted vea que aún los enemigos de Estados Unidos se han unido a este pacto de paz. Es interesante que el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner hayan podido avanzar. ¿Qué puede significar eso para nosotros la iglesia? ¿Qué implicación tiene eso para nosotros la iglesia? Tiene una implicación importantísima, porque lo que pudiéramos estar viendo en este preciso momento es cómo Dios está enviándonos un mensaje a través de este evento para dejarnos saber que ya la primera fase de lo que el anticristo va a hacer ha comenzado. Déjeme volverlo a decir. Ya la primera fase de lo que el anticristo va a venir a confirmar ha comenzado. Entonces estamos viendo el preparativo para el cumplimiento de lo que va a ser la salida del anticristo públicamente, como lo habla Apocalipsis capítulo 6, que va a conquistar al mundo con una paz, una falsa paz. Y que nosotros sabemos que, claro, si esto es la fase A o la fase 1 de lo que va a dar o va a encarrilar los eventos para que tenga cumplimiento esta palabra profética de Daniel capítulo 9, verso 27, capítulo 9, sí, verso 27, miremos nosotros entonces que ciertamente, queridos hermanos, estamos viviendo en un momento extraordinariamente cercano a lo que es nuestra esperanza, que es salir antes de que comience esta semana y que el anticristo se pueda manifestar, que voy a estar hablando de eso el viernes en la media vigilia, ¿verdad? El misterio de la iniquidad y quién lo restringe, quién lo detiene desde una perspectiva profunda, explicado para que ustedes puedan entender las implicaciones que hace este pasaje y que no estemos en una posición de interpretar si es o no es, si es esto o no es esto. Hay una profundidad en ese estudio que vamos a dar el viernes para explicarlo desde un contexto bíblico. Entonces miren ustedes que ciertamente estamos hablando de que el anticristo está ya o debe estar en el escenario mundial. Podemos interpretar esto como probablemente la primera fase que se le concede al presidente Donald Trump, consciente o inconscientemente. Escuche cómo lo dije, consciente o inconscientemente, porque hemos dicho que hemos visto al presidente de la nación americana tomar decisiones muy favorables para el pueblo cristiano y para Israel. No obstante, hay otras que de forma ignorante, inconsciente o ignorantemente el presidente va a ser también partícipe de proveer para que se encarrile lo que es el plan profético de Dios. Y me parece importantísimo que nosotros no nos entremos en una cuestión de alinearnos con personajes políticos, sino más bien ver esto desde un cuadro profético y objetivamente mirando nosotros que el mismo personaje que Dios puede estar usando, como dice Proverbios 21:1, que alinea el corazón hacia donde Él quiere, hace Dios con el corazón del rey, lo inclina hacia donde Él quiere, pues ciertamente Dios puede estar utilizando a este presidente para frenar ciertos eventos, pero también está dándole paso a otros. Así que estamos viendo ahí una dualidad en términos de las acciones o las repercusiones de las acciones del presidente de la nación americana. Así que miren ustedes que por un lado tenemos la parte buena de que está siendo usado por Dios para refrenarlo, pero por otro lado tenemos la parte de que puede ya haber comenzado a la primera fase de lo que va a ser este pacto o este acuerdo de paz que el anticristo va a confirmar. Esa es la palabra, confirmar. Así que miren ustedes que ya para los efectos del pasaje bíblico, el pacto, cuando utiliza esta palabra confirmar, el pacto ya había entrado en acción.
El pacto ya había comenzado, ya el pacto había entrado en vigor. Y el anticristo, ciertamente teniendo ya la posición de autoridad global, como una figura política de autoridad global, lo que va a hacer es confirmarlo para que tenga las garantías internacionales. Así que miremos nosotros que ciertamente no podemos llegar a la conclusión de que este es el pacto per se haya llegado a su cenit, si pudiera ser una primera fase que estemos viendo ante nuestros ojos. Y esto, vuelvo y digo, es una advertencia para la iglesia de que el momento del arrebatamiento puede estar muy cercano. Yo lo creo así en lo personal. Invito a la gente a que estén viviendo de una forma consagrada a Dios, preparándose precisamente para experimentar probablemente los momentos de turbulencia espiritual, tormentas espirituales que muy bien pueden sobrevenir a la iglesia previo a la salida, previo al arrebatamiento. No obstante, hay que estar fortaleciéndose en el Señor, porque si llegan estas tormentas espirituales previo a la salida, es necesario que hayamos estado invirtiendo el tiempo de una forma prudente, como las vírgenes prudentes, para poder permanecer firme cuando la iglesia sea estremecida, porque me parece importante dejarles saber que la iglesia está siendo estremecida, y es algo profético también. Estamos hablando de la apostasía, que ciertamente, queridos hermanos, está ya presente dentro del escenario nuestro. Así que miremos nosotros que esta noticia que pongo ya en los últimos minutos, le voy a dar continuidad a esto el próximo sábado, si el Señor lo permite, porque el tiempo se me acabó. El plan de paz de Donald Trump es elogiado a nivel internacional, y que tenga esa penetración a nivel internacional. ¿Qué implica eso? Implica que aquí puede estarse ya encarrilando la primera fase de lo que va a ser este pacto anunciado en Daniel 9:27, y que estamos viendo ya una fase inicial. No puedo decir cuántas fases son, no, pues eso no está en nuestra mano poderlo decir, pero ponga y partamos de la premisa que si ya se ha iniciado, entonces podría ocurrir unos eventos posteriores que desestabilicen el mundo, con la finalidad de que haya la urgencia y la necesidad de confirmarlo por una autoridad suprema mundial. Y eso sí puede estar ya encarrilado para que se prepare el escenario para ello. Así que es interesantísimo nosotros poder ver eso en el escenario. Ahí está la noticia que le dije que le iba a poner rapidito, como aún China, Rusia y otros países que son identificados como países que pueden considerarse adversarios de los Estados Unidos, también se han montado en el tren de Donald Trump para la paz. Bueno, tengo que dejarlo ahí. El tiempo se me ha acabado, pero creo que si Dios así lo permite y nos lo concede, el próximo sábado lo vamos a darle continuidad a todo lo que preparamos, porque se me quedó ahí pendiente mucho material. Y lo vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. La paz del Señor, oramos y de esa forma finalizamos. Señor, gracias. Gracias por concedernos en la hermosa tarde de hoy poder compartir el programa Ven Señor Jesús. Concede que lo que hemos podido cubrir durante esta tarde sea para edificación. Despierte a tu pueblo, que cada uno de nosotros esté mirando hacia arriba, como dice el pasaje, y esperando a Cristo en este momento y preparándonos para la salida. Pido bendición, toda gloria se la damos a usted. En el nombre poderoso de Jesús doy gracias. Amén y amén. Bien, me despido. Recuerde que el viernes, este próximo viernes 17 de octubre, vamos a estar allí en nuestra iglesia compartiendo esta conferencia. Le invitamos. Espero que si alguno de ustedes quiere llegar hasta allí, le vamos a recibir con alegría. La paz del Señor. Nos vemos el próximo fin de semana, si así el Señor lo permite.